Encuentra con nosotros el licenciado Wilson Macías, concejal de Santo Domingo, con quien hablaremos también acerca de esta consulta popular. El referéndum es el último día. Yo creo que la ciudadanía también ya está un poquito cansada de escuchar tanto acerca de la consulta popular y el referéndum. Sin embargo, es importante que nos mantengamos informados acerca de este tema y que podamos empaparnos de toda la información posible para poder tomar una decisión el 16 de noviembre. Querido Wilson, buenos días, bienvenido a este espacio. Muy buenos días, Brigitte. Muchas gracias, un saludo a la ciudadanía que se encuentra pendiente de este medio. Bien, ¿cuál es su opinión, concejal, acerca de la consulta popular y referéndum? Bueno, la ciudadanía ya conoce desde el gobierno de Moreno, luego vino Lasso, el mismo Noboa, se han hecho diferentes consultas para solucionar los problemas del país y la realidad es que ninguna de esas consultas ha servido para solucionar los problemas reales del país. ¿Cuáles son estos problemas? Problemas de salud, problemas de seguridad, el problema de la educación. Nuestros niños se mueren en los hospitales por falta de instrumentos básicos como las cánulas, nuestros enfermos renales por falta de diálisis, enfermos catastróficos por falta de medicina y ahora se propone cambiar toda esta realidad y el tema de la inseguridad mediante una consulta popular que sabemos que va a tener el mismo resultado y que no va a solucionar en nada. La finalidad de esta consulta simplemente es porque al presidente le interesa cambiar la Constitución, que tiene derechos para los ecuatorianos y para la naturaleza y que frena en ciertos intereses de grupos corporativos que buscan que los derechos de la naturaleza sean abolidos para poder ejercer la minería y extracción de recursos que tiene el Ecuador y que en eso somos muy ricos y que ellos quieren aprovecharlo. ¿Por qué cree usted que ese es el único propósito del Ejecutivo? Lo han demostrado, pues el presidente y su familia y su esposa han querido realizar varios proyectos. Y recordemos, un año atrás el proyecto LON, en donde se pretendía acabar con una reserva ecológica, luego vienen los proyectos en Quinzacocha, en donde ya la ciudadanía se pronunció, no quiere la minería, pero bueno, eso gracias a la Constitución, porque dentro de la Constitución están garantizados los derechos de la naturaleza y por eso se pudo salvar. Ahora, con este cambio que va a haber en la Constitución, va a ser lo que van a buscar. Es más, ellos pertenecen a las élites, a grupos grandes empresariales que siempre han dicho que en el Ecuador es el único país en donde se pagan los décimos y que eso debería ser eliminado prácticamente, ya lo dan a entender, y que también el salario básico unificado es uno de los más altos de la región. Nos están tratando de decir que también, si es posible, ellos van a buscar hacer una disminución del salario básico unificado, cuando sabemos que la canasta mínima vital está casi en el doble, llegando a los $900, es una también de las más altas de la región y eso no va a bajar. Entonces, en ese sentido, están en peligro. En el tema de la Constitución, si se llegara a reformar, está en peligro que se pierdan ciertos derechos. Enfocémonos en una de las preguntas de esta consulta popular. Usted es político, concejal, electo por voto popular y financiado con dinero del Estado para publicidad en medios de comunicación. ¿Qué opina acerca de la intención del Ejecutivo de eliminar este presupuesto que se da a las organizaciones políticas para que puedan participar en elecciones? Bueno, en el tema del presupuesto que le asignan a los movimientos políticos hay dos tipos de asignaciones. El uno es el fondo partidario, que es justamente el que están consultando en este referendo, el fondo partidario, y el otro es el fondo promocional. El fondo promocional ese no nos llega a nosotros como movimientos políticos, eso le llega directamente a los medios de comunicación, que el CNE es el encargado de hacer la transferencia. Y es valores mínimos que no tienen sentido. En el caso del fondo partidario, que es el que se pretende eliminar a través del referendo, para generar un ahorro, yo creo que lo que van a conseguir es que cada vez sean menos cuadros de jóvenes, menos cuadros de personas con conocimientos salgan, porque justamente estos fondos son para prepararlos, para capacitarlos, para que tengan escuelas de formación política. ¿Y usted considera que esos fondos han sido bien utilizados, concejal? Ya, una cosa ¿Usted considera realmente que este fondo partidario es utilizado para capacitar a las personas que van a poner como representantes? Por supuesto que no, pero eso no depende de en sí la Constitución, ni depende tampoco de las leyes que tiene nuestro país. Eso depende de las autoridades que están haciendo el control. Porque podemos tener la mejor Constitución del mundo, pero si el presidente y quienes están haciendo como autoridades de control no se basan en las leyes, sino que se pasan por encima de las leyes, pues no va a servir de nada. Nosotros tenemos prueba de ello, pues que tenemos un presidente que pasa líneas rojas, como meterse a asaltar a una embajada extranjera,
para poder sacar a una persona que ya tenía asilo político, y si cruza esas líneas rojas, entonces las va a cruzar cualquiera, no importa la constitución que tenga, igual va a seguir cruzando las líneas rojas. En ese sentido, pues no se basa solamente en tener una buena constitución, sino también en tener buenos elementos, buenos políticos, y por eso justamente pues deberían de mantenerse los fondos permanentes en los partidos políticos para que ellos puedan capacitar a su gente. Eso sí, quienes partidos políticos que incumplan con el objetivo de estos fondos, pues deben ser sancionados, pues, y esos fondos deberían ser hasta recuperados. Pero eso le corresponde más al ente de control, ¿no? Que viene a ser el Consejo Nacional Electoral y en todo caso el Tribunal Contencioso Electoral. Sí, pero estamos dentro de un gobierno y todos los entes de control pues están bajo la administración de quien dirige el país. Pues entonces, si quien dirige el país no se pone firme en eso, no lo van a hacer. Es como, por ejemplo, el tema de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, que tienen que combatir a la inseguridad. Vemos cómo se toman toda una provincia. En Imbabura se tomaron la provincia, llegaron miles de militares, miles de policías, cortaron la señal de internet, y eso no lo pueden hacer en Durán, eso no lo pueden hacer en el Guayas. ¿Por qué? Simplemente porque no hay voluntad política, no porque no lo deja hacer la Constitución. Concejal, ¿hay riesgo en la eliminación de este fondo que da el Estado a los movimientos políticos? ¿Hay algún riesgo? Sí, el riesgo es de que de aquí en adelante pues los partidos políticos busquen el financiamiento, pues incluso los grupos delictivos, quienes a veces llegan con fondos a los movimientos políticos, pues podrían ya esto incrementarse, pues, y eso de ahí no queremos, ninguno de los ecuatorianos queremos, porque luego estos políticos llegan con ciertos intereses a favor de esos grupos, y eso es lo que se debe desterrar. Es mejor que sea el propio Estado el que dé los recursos económicos para que estos partidos puedan formar a sus cuadros, y que los cuadros que vayan sean cuadros preparados. Se está proponiendo también una pregunta de referéndum, que es la disminución de asambleístas, y la ciudadanía lógicamente va a decir sí, porque tienen la idea de que los asambleístas no trabajan. Igual que la eliminación del fondo a los políticos. Igual que la eliminación de los fondos a los políticos, y que los asambleístas no están preparados, que son vagos, que están ganando un sueldo por hacer nada. En ese sentido, la ciudadanía puede que tenga razón, pero eso no debería ser así. Lo que se debe cambiar o lo que se debería mejorar es la ley, pero no la Constitución, porque la Constitución no es que es blanda con los delincuentes y dura con el pueblo, no, son las entidades y las personas que están al frente de las entidades gubernamentales que a veces se tuercen a el lado incorrecto y comienzan a favorecer a los delincuentes, porque la Constitución no es un libro que coge vida por sí propio y que dice yo voy a hacer respetar estos derechos y yo voy a hacer que esto suceda. No, la Constitución es un libro donde está un pacto social en el cual están también los derechos de los ecuatorianos, en donde está la normativa, cómo se deben regir todas las instituciones del Estado, y en base a eso pues ellos tienen que, quienes están al frente tienen que hacerlo mejor, pues, y tienen que ser personas probas para poder sacar adelante el país. Caso contrario, no va a pasar nada. Yo he escuchado a algunos voceros del gobierno y a mí me preocupa, sí, con esto finalizo, me preocupa la situación de que se pronuncian, siga, concejal, no. que se pronuncian que el país tiene que el IES cambiar, ya no dar un servicio de salud, sino que ahora tiene que ser el Ministerio de Salud Pública. Y eso lo dijo básicamente el presidente. Imagínense que el año pasado el presupuesto del Ministerio de Salud fue recortado en 1.300 millones de dólares, y aparte de eso sabemos que los hospitales están en una capacidad operativa del 40%, y ahora pretenden enviar a todos los ciudadanos que se encuentran afiliados en el IES, enviarlos a que se atiendan en los hospitales del Ministerio de Salud Pública. O sea, están mandándonos prácticamente a una condena de muerte, porque no van a tener la capacidad, no hay los recursos asignados. Esto no se trata solamente de leyes, esto se trata de voluntad política y se trata de tener recursos y asignarlos a donde debe ser. ¿Dónde está el 3% del IVA que se subió justamente para combatir a la delincuencia? No sabemos en dónde está, porque nuestros policías no están recibiendo sus dotaciones como debe de ser. Nuestros militares no están recibiendo esa capacitación y esa dotación también de armamento como debe de ser. En ese sentido, yo creo que solamente la voluntad política, y cuando se quiere hacer las cosas bien, se las puede hacer. Nayib Bukele es el claro ejemplo de eso, y él decía que cuando un Estado no combate al narcotráfico, al crimen organizado, es porque es parte de él. Entonces, cuando hay voluntad política de combatirlo firmemente, yo quisiera que se tomen Durán las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional,
que se tomen totalmente Durán, que se tomen totalmente Quevedo en la provincia de Los Ríos, que se tomen totalmente Santo Domingo y que comiencen a combatir de verdad el crimen organizado, pero eso no sucede. Bien, concejal, muchas gracias por acompañar. Muchas gracias a usted, Brigitte, y bueno, los ecuatorianos ya sabemos que esto no funciona, que una llamada a consulta ya se lo ha hecho por varias ocasiones y que esto no funciona. Ya sabemos cuál tiene que ser la respuesta contundente en las urnas, pues, y nosotros solamente nos vamos a limitar a analizar el día de hoy este tema, pues, pero que sea lo mejor para nuestro país, que sea lo mejor para el Ecuador y que podamos salir de esta crisis muy pronto. Gracias, Brigitte. Despedimos al concejal Wilson Macías, con quien hablábamos acerca de la consulta popular y referéndum 2025. Nos sometemos los ecuatorianos nuevamente a elecciones el 16 de noviembre, domingo 16 de noviembre.